Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. Cuando hablamos de vocación, cuando hablamos de tocar infinidad de palos, miramos a esta mujer y me quedo pensando yo, ¿de dónde saca el tiempo? Ha hecho política y la sigue haciendo a su manera. Psicóloga, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales Maguada, pertenece al equipo de igualdad del Colegio de Psicología, a Psicólogos Sin Fronteras, con dos niños. Después te metes en las redes, se hace todos los caminos, está siempre de ruta, conociendo nuestra isla. Y esta noche, aunque la entrevista va más enfocado a uno de sus gremios, no vamos a dejar de tocar los otros que tanto le fascina. Y para ello le damos la bienvenida a Isabel Guerra. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bien hallada. Para empezar, que hablábamos fuera de cámara y encima estás en unos campos que en la actualidad están muy efervescentes, por así decirlo. Estamos hablando de igualdad, violencia de género y política. Para empezar, ¿eres una mujer que ha llegado a la política de diferentes maneras? Pero ¿cómo fue ese primer instante? Porque sé que tienes la vocación de colaborar, de ayudar. Quizás por eso te metiste o por eso te engatusaron y te metieron en política. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto y por qué? Pues mira, yo empecé con mis niños en el cole, con mi hijo el mayor, que hoy ya tiene 34 años. Y empecé en la Asociación de Padres y Madres del colegio, del Monseñor Socorro, la antigua Anteror. Y ahí estuve como 8 años de presidenta y hacíamos un montón de actividades. Por esa vocación que uno tiene de hay que estar al pie del cañón de la educación de los hijos, ¿no? Y bueno, de ahí me captaron el Partido Socialista para unas listas en el Ayuntamiento de Teror. Y recuerdo que fui, me parece que en el número 13, que no iba a salir, pero por arte de Birli y Birloque, pues 2 concejales dimitieron y me vi allí 9 meses, mi primera vez, 9 meses como un parto. Y bueno, ahí estuve. Fue la primera vez, y también ya yo pertenecía a otros movimientos, a cuenta de que mis hijos tenían que ir a catequesis y tal, pues me inscribí como catequista, un poco para el tiempo que estaba esperándolos, pues no hacer otra cosa. Y bueno, yo creo que de eso salió, bueno, estuve en la asociación también de mi barrio, que también necesitábamos montar como unas fiestas o algo que nos uniera, y bueno, tuve el honor de estar ahí también en la asociación como secretaria y vicepresidenta para formar las fiestas de San Cayetano, perdón, de San Bernabé, que son los que son de ese barrio, ¿no? El barrio del Rincón. Y yo creo que por una cosa, por la otra y por la otra, pues te enganchan en la política y luego te metes en la política y esto es un mundo apasionante, ¿no? Y has estado, como bien comentamos, en diferentes campos. Has estado de consejera. Sí, he estado de consejera del Cabildo de Gran Canaria, en la oposición con Soria, que es una oposición que aprendes muchísimo, porque fue dura. Y además de la mano de Paquita Luengo, que también fuera consejera y para mí fue mi mentora en aquel momento. Una mujer súper metódica, que se preparaba muchísimo los temas antes de enfrentarse a Soria, ¿no? Que había que preparárselo mucho. Y eso me sirvió también de modelo. Y bueno, de ahí estuve en la oposición, luego estuvimos en gobierno, fui consejera de igualdad. Tengo el honor de tener el primer plan estratégico de igualdad de Gran Canaria, aunque ahora diga que son pioneros, pero eso se hizo, era un trabajo que se hizo, y el primer plan estratégico de empleo de Gran Canaria también, porque fui consejera de empleo. Fue una época chunga, porque fue cuando la crisis del 2008, cuando había muchísimo desempleo, y bueno, en un año contratamos cerca de 2.000 personas, así que estuvimos ahí al pie del cañón y nos peleábamos con el gobierno de Canarias para que nos dieran dinero y sobre todo para dar empleo. Es decir, que lo que decíamos, colaborativa y mirar por el pueblo en el gremio en el que te toque, siempre mirando por el pueblo. Me hablabas de enfrentarte, entre comillas, enfrentarte a Soria o a otros políticos. ¿Cuáles son los obstáculos, ya no solo como política, sino en sí como mujer,
teniendo ese tipo de responsabilidades? ¿Con qué obstáculos? Ya de por sí te los encuentras siendo política, sí. Más siendo mujer, que lo sabemos, por muy duro que todavía suene, todavía cuesta ahí. ¿Con qué obstáculos te pues encontrabas en esos primeros momentos? Con el machismo puro y duro, ¿eh? Y además a las mujeres nos tachan, si no cumplimos los estereotipos que se esperan de las mujeres, pues ya nos tachan de poco menos que perversas, mandonas. Bueno, a mí se me hizo una moción de censura y lo que se alegó por escrito, que es que hay que poner eso por escrito, era que era mandona, que tenía afán de protagonismo, era la alcaldesa en aquel momento, y que poco menos que no se podía estar porque tenía un carácter. Y bueno, a veces a un alcalde cuando se le pone una moción de censura es porque no compatibiliza los proyectos, o no quiere hacer tal proyecto, o no, pero nunca se mete con que es un mandón, por ejemplo. Yo no he ido nunca a nadie que le hayan puesto una moción de censura por mandón, y menos un alcalde, se supone que tiene el bastón de mando. Y bueno, luego también te clasifican según esos estereotipos. Si te tomas una cerveza, pues ya poco menos que eres una borracha. Y yo eso lo he tenido que ver en las redes sociales, diciéndomelo. Así que, diciéndomelo tal cual, bajo el anonimato, porque siempre se esconden bajo el anonimato, pero diciendo eso, porque a lo mejor vas con tus compañeras a echarte una cerveza, que bueno, que lo hace cualquier hombre y nadie lo tachan de nada. Sin embargo, la mujer tiene que estar en la casita o para adentro, ¿no? En cuanto lo hablamos, parece que tener el liderazgo ya sea de una alcaldía o de un municipio o de una empresa o como profesional, siempre surgen esos, pero a veces te pones a pensar de que puede ser, ya no es por el mero hecho de ser mujer, sino por el mero hecho de temor en muchas ocasiones de la cualificación en ocasiones con la que ustedes vienen, de ver en riesgo de que si ceder, entre comillas, ceden a que ustedes se incorporen, poder llegar a perder ese protagonismo por la forma en la que ustedes vienen en muchas ocasiones más cualificadas, mucho más cualificadas, o con mayor conocimiento de ciertas ramas que ellos, que por mucho que sean políticos, hay ciertas ramas que no van a llegar a gestionar. Ves esa tesitura de mirarte al espejo y decir, ¿qué hago? ¿Me transformo? ¿Voy vestido de hombre el día de mañana y a ver si así me dan el puesto y puedo hacer lo que a mí realmente me guste? Mira, yo creo que a los hombres y las mujeres les valemos para hacer la segunda. ¿Por qué? Porque aportamos muchísimo más, trabajamos muchas veces de gratis, casi, ¿no? Tenemos la misión esa de que nos tenemos que quedar un pasito para atrás para no llamar la atención porque se nos corta la cabeza si sobresalimos, ¿no? Entonces, a los hombres les gusta que las mujeres ocupen los segundos puestos, no les gusta que ocupen los primeros puestos. Claro, habemos mujeres que hemos creído en un momento determinado que por qué conformarnos con un segundo puesto si podemos y estamos capacitadas para tener un primer puesto. Eso, amigo, es complicadísimo, porque los hombres, algunos hombres, no todos, afortunadamente hay una nueva generación de personas que consideramos que lo que vale es, pues eso, la valía, y que las personas se les conoce por sus proyectos, su capacidad de trabajo, su capacidad de creatividad y todo eso. Algunos no, y el mediocre no quiere que nadie esté muy cerca, vaya que le cuestione la mediocridad. Me comentabas de las nuevas generaciones en cuanto a hombres, hablando en política, pero ¿ha cambiado en estos últimos 10, 11 años la mentalidad de esos políticos hombres a la hora de ustedes incorporarse más de lleno a la política? No ha cambiado mucho. Quizás ha sido impuesto también por las propias mujeres, es decir, ya las mujeres no admitimos que venga un Pablo Iglesias y nos quite el puesto, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid que se presentó la compañera, ¿no?, de Podemos, o Isabel Ayuso, que ya es una líder dentro del Partido Popular. En el PSOE lo que tiene es que mucha boquilla, presumen mucho de igualdad, pero al final siempre son hombres los que encabezan listas y siempre son mujeres las que van en la retaguardia y un poco a salvarle la vida al dirigente.
En los partidos nacionalistas, pues también todavía las estructuras son bastante masculinizadas y eso hace que alguien te ponga o te quite. Bueno, yo creo que al final las mujeres por voz propia hemos tenido que exigir. La cuota ha sido importante, el tema de las cuotas, aunque hay gente que no las ve porque dice que habla de la valía, de que no se está por cuotas, se está porque sea válido o no sea válido. Sin embargo, durante muchos años nadie le preguntó a ningún hombre que iba en la lista si era válido. Y sin embargo, cuando la cuota viene es cuando ya preguntan si es válida o no es válida. En igualdad de condiciones, hombres y mujeres tienen que ir en unas listas. Hay una ley, que es la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, donde habla expresamente del 60-40, no menos del 60-40 que tienen que tener representación las mujeres, ¿no? Y en ese sentido lo exigimos. Por eso la cuota nos ha venido bien para emprender este camino de la política, que a veces es difícil la conciliación, porque la política no deja de ser una semejanza de la sociedad y conciliar la vida familiar, laboral, personal, es más difícil para las mujeres. ¿Por qué? Porque viene impreso toda la tarea de cuidados y atención a las personas dependientes, que bien pueden ser tus niños o pueden ser tus mayores cuando se hacen mayores, o una persona dependiente cuando está en casa. Entonces, bueno, nos estamos imponiendo, estos últimos años ha servido para eso y además creo que es un ejemplo para que estar mujeres liderando los partidos políticos, es un ejemplo para que otras mujeres se animen a estarlo. No teníamos esos antecedentes nosotras, ¿no? Lo que hablamos justamente fuera de cámara, tenemos a nivel europeo y al que no lo quiera ver, no ve las noticias, la que más manda, nos guste o no nos guste, en el vaivén de los movimientos que se hacen en Europa, es Angela Merkel. Por supuesto. Su país la ha elegido y lo que comentábamos, el país ha entrado en crisis y ha sido capaz de resurgir el país y ser la potencia más fuerte a nivel europeo, reunirse con los mandatarios más poderosos a nivel mundial y poner los puntos sobre las sillas en lo que ella cree que es lo que se tiene que hacer. A veces ha sido más de izquierdas que los propios de izquierda, ¿vale? Y además ha sabido conciliar con el Partido Laboral en Alemania, pues tener un pacto que ella ha sabido rentabilizar. Así que muy bien, la capacidad de escucha y de entendimiento ha sido muy buena. Pero sí que es verdad que no se ha equivocado, basta que se equivoque para que automáticamente todos los estereotipos de género le caigan encima, ¿no? Pues le han dicho marimacho, lo he escuchado yo. Bueno, y después tenemos antecedentes como la Thatcher, por ejemplo, la dama de hierro. ¿Por qué? Porque tenía un carácter y porque llevaba en Inglaterra un sistema a lo mejor de derecha que me podrá gustar más o menos, pero era tachada como una mujer que rompía los estereotipos y además no cumplía con el canon que se le adjudicaba a una mujer, que fuese dócil, sumisa, entregada, nada más lejos de la realidad. Entonces a las mujeres, mientras van bien, pero ojo, que cuando te equivocas, todos los estereotipos de género te vienen encima, ¿no? Y te tachan de todo eso. Y lo mismo lo pasamos al tema de empresas, el Banco Santander. Correcto. Vale, fue impuesto porque es la hija de quien es, sí, pero es una mujer que... Son referentes. Es que de nada te vale. Es verdad que una vez que te ponen... nosotros las mujeres tenemos el síndrome del usurpador, ¿no? La usurpadora, ¿no? Que estamos ocupando un puesto que no nos pertenece porque no lo han dado. Y nos lo tenemos que trabajar el doble o el triple. ¿Por qué? Porque la sentencia también es grande. Tú conoces grandes empresarios de banca que sus padres han sido y nadie le cuestiona, oye, ¿por qué lo ha puesto el padre? Sin embargo, a las mujeres, no, aunque la puso y tal, pero no sé qué, tendrá que demostrar que vale, no sé qué. Eso no se le pide a un hombre, automáticamente funcionan esos estereotipos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo que te digo, yo recuerdo de alcaldesa, estuve un año, y vinieron unas niñas con su mamá y tal a saludarme, y entonces las hice pasar a la alcaldía y digo, siéntate aquí, porque tú, cuando seas mayor, podrás ser alcaldesa también. Y la chiquilla estaba privadísima, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha faltado a nosotros ejemplos donde mirarnos para poder querer aspirar a eso. Entonces, bueno, yo creo que afortunadamente van siendo muchas las mujeres que se van incorporando.
Pero es verdad que todavía falta. Mira los alcaldes que hay, por ejemplo, en la comarca norte, mira cuántas mujeres hay y no está el 60-40 ese que decimos. Y bien lo has dicho porque, y justamente la pregunta, a veces no es suficientemente válido ser elegida a veces no, para poder quedarte o para poder mandar, porque pasa lo que pasa, que te ha elegido un pueblo, pero al final se unen dos grupos políticos o lo que surja por el camino. A mí me ha pasado. Se reúnen y dicen, no ha sido válido que haya sido el propio pueblo el que me haya elegido para yo poder ejercer ese poder que me han, en el que me han asignado o en el que el pueblo ha creído que yo puedo aportar mi valía o mi profesionalidad. Sí, pero además se te tacha de que algo por el camino habrás hecho, que tú esos datos, esos votos, algo habrás hecho porque le has mentido a la gente, porque no sé qué. A lo mejor esto vale para todo, pero para las mujeres vale más, vale para darle mucho más. Como te dije, a mí se me movía una moción de censura diciéndome que soy una mandona. Y no venía ni a cuento ahora en el 2019, cuando se hizo el nuevo gobierno, que nosotros, Nueva Canarias ha sido la fuerza más votada en el municipio de Teror, además de calle, hemos sido los grandes ganadores, todos perdían votos y nosotros subíamos en el número de votos. El representante del Partido Popular, que el próximo sábado será alcalde, que es un machista consagrado, vamos, total, y yo lo digo a boca abierta porque, entre otras cosas, soy experta en género y sé detectar cuando hay un machista delante de mí, y decía en su discurso, que no venía ni a cuento, es que usted ha engatusado a los ciudadanos con sus encantos de sirena, encima el pobre, encantos de sirena, que es cantos de sirena, pero para que veas la connotación de sexo sexista que puso ahí, que no venía ni a cuento, es decir, como que de alguna manera la mujer pérfida, aquella que puso la manzana a Adán, pues había engañado al pueblo con sus encantos de sirena, decía él. Bueno, yo es que me horroricé. Digo, Dios mío, que tenga uno en siglo XXI que escuchar esto de un cargo político. Me ha dado pie al siguiente tema que queríamos tocar, que lo que hablamos, igualdad, violencia de género. Es que me ha dado pie a lo que estamos viendo en la prensa. Que ya nos está pasando ya no solo en temas políticos con ese afán de tú no vales por ser mujer, ya nos está pasando, ya se nos está yendo, perdonando la expresión, se nos está yendo de las manos, se nos está yendo de madre en cualquier gremio, en cualquier género, en cualquier estatus social. El maltrato ese, porque son connotaciones sexistas, pero también es un maltrato psicológico hacia la valía de una mujer. Claro. Ese maltrato como tal es una forma de violencia que nosotros estamos reflejando ya en la sociedad actual y en la generación futura. ¿Qué forma suelen tomar, en este caso, en cuanto a la política? Porque a ti te lo han tallado ahí, en cuanto a la política, y en cuanto a gremios en los que tú te has tenido que vincular, tanto haya sido violencia machista, doméstica, intrafamiliar, porque, como decimos, eres psicólogo y estás en ciertas agrupaciones en las que eso es el pan de cada día, y parece que mañana te vas a levantar, vamos a ver si tenemos, entre comillas, un día tranquilo y ponemos la tele, es imposible. Y después con lo que hemos vivido últimamente, ya en el programa anterior lo dije y en este reitero, el apoyo a Beatriz misma con el tema de Ana y Olivia, con lo que ese elemento, individuo, por llamarle algo, ha tenido que hacer por un maltrato hacia su expareja. ¿Cómo lo vives tú en esos dos gremios? En el gremio político, porque se vive también, aunque no nos guste, de una manera u otra, y en el tema intrafamiliar, de pareja. Mira, en el caso de la política, nosotros que estuvimos trabajando, un grupo de mujeres así progresistas, con el tema de la ley contra la violencia de género, la del 2007, pues nosotros decíamos que los hijos y las hijas eran víctimas de violencia de género. Al final eso no ocupó dentro de la ley, ha tenido que revisarse en el tiempo, y hoy por hoy los hijos y las hijas son víctimas de violencia de género, solo como observadores llegan a ser víctimas de violencia de género, ¿no?
Desde la política muchas veces se ha ido por detrás de lo que piden los ciudadanos. Es decir, tiene que estar la ciudadanía moviéndose, poniéndolo en conciencia para que los políticos reformen leyes. Sin duda un avance importantísimo, por ejemplo, fue el divorcio exprés. ¿Por qué? Porque hay mujeres y hombres sin sufrir violencia de género o sufriéndola, que una vez que empiezan el proceso de separación, pues lo primero que te dice la abogada es que tienes que mantenerte con la persona que te quiere separar entre 3 a 1 año en casa conviviendo. Imagínate si hay de por medio violencia física o violencia psicológica, que es otra que pasa desapercibida que existe. El divorcio exprés vino para evitar todo eso, pero todavía el consejo de muchos abogados, y lo digo así, es, bueno, a lo mejor te tienes que pensar si te quieres o no te quieres separar, porque claro, si dentro de 5 meses echas para atrás, no sé qué, tienes que convivir en casa con el tipo que no quieres estar con él. Es decir, todavía hoy existe esto, hasta el día de hoy. Por lo tanto, uno se lleva las manos a la cabeza porque dice, bueno, con todo lo que se ha hecho, los juzgados de violencia, con todo eso, y todavía los consejos que se le dan a las mujeres, piénsatelo, mira que vas a estar en casa como entre 3 y 1 año, con esa persona no puedes hacer nada, de alguna manera te ata y sigue pasando. Yo te digo, estas cosas pasan hasta ayer. Hasta ayer le aconsejaban a una chica esto, es decir, pues bueno, tú dices, ¿la política dónde ha estado en todo esto? Yo creo que a veces ajena, hasta que no le viene el problema, ajena. Y muchos se llenan la boca. Yo soy de las que cada día pienso que el minuto de silencio no sirve para nada si después no se toma otro tipo de medida. Es decir, si cada vez que hay un asesinato de una mujer hacemos un minuto de silencio, está bien para concienciar a la ciudadanía, pero también se convierte en una rutina, si no hay nada más detrás, si no se empieza a trabajar realmente yo creo que desde la infancia. La educación es súper importante, pero también la educación de padres y madres, porque a veces nos olvidamos, nos creemos que la educación solo está en el ámbito educativo. No, la educación de padres y madres, los colegios de padres y madres. Es decir, traer un hijo al mundo no es baladí, hay que traerlo, pero tienes que tener por lo menos unos cimientos donde sustentar los apegos. Los apegos son súper importantes para que un niño se desarrolle, una niña se desarrolle en plenas facultades mentales durante toda su vida. Si eso lo transformamos en otra cosa, bueno, pues la política yo creo que ha estado a remolque de lo que la sociedad le ha ido pidiendo. Y en el ámbito jurídico todavía hay abogados y abogadas que aconsejan lo que te acabo de decir hasta el día de ayer, que es que córtame la pena, ¿sabes? Y todavía yo creo que el acceso también a ciertos servicios pues no es para todos igual. Es decir, hay personas que no pueden acceder a un servicio jurídico porque no tienen dinero o a un servicio psicológico. Y claro, muchas veces las entidades locales tienen servicios que puedes ir ahí, pero esos servicios que son para violencia de género se dedican para todas las cosas menos para violencia de género. Entonces, a veces se ha faltado el rigor en ese tipo de cosas y te encuentras las personas trabajando, que tendría que estar trabajando los equipos de información, asesoramiento a las mujeres, trabajando en, yo qué sé, haciendo manualidades para un taller que hay esa semana en el ayuntamiento. Esas cosas hay que vigilarlas porque son dineros que vienen, son fondos que vienen para la lucha contra la violencia de género y que tenemos que ponerlas a pilas. Pero es que pasa, y va a colación a unas noticias que han pasado. Han habido asesinatos de mujeres que ciertos departamentos, ya sean de comunidades o de ayuntamientos, han sabido que esa mujer ha asistido a la oficina de violencia de género, tienen un expediente radical de que es maltratada, de que su pareja está, y no se ve actuación de ninguna índole hasta que esa mujer fallece, o las autoridades o cualquier persona se pone, esta mujer estuvo con ustedes tenían un expediente, ¿por qué no se dio notificación de eso? Pasa todo después. Y con respecto también a lo que hablamos del machismo, de tal, lo que ha pasado recientemente con la iglesia hemos topado, entre comillas,
un comentario que se ha salido de todo tipo de contextos. Si no lo hubiera sido infiel, si no tal, si la mujer, lo que tú decías, lo que a colación lo que comentabas de que hay abogados o hay ciertas personas que todavía dicen aguanta. Claro. Aguanta. Ya no son nuestras madres, ya no son nuestras abuelas. Te vas a repetir, dentro de 5 o 6 meses igual cambias de opinión. Dice, no, si tú te hubieras mantenido no le hubiera pasado eso a las niñas ni nada. ¿Qué mentalidad o qué contexto está dando a entender? Efectivamente. Además, yo creo que en el caso del señor Báez, pues yo creo que flaco favor hace a todo lo que es la lucha por la igualdad, y creo que ha hecho bien el Cabildo en pararle los pies, en personarse para pararle los pies. Y lo que es sorprendente es que la Iglesia en su conjunto no repudie ese tipo de actuaciones y ese tipo de... porque tiene un altavoz, este señor tiene un altavoz, sale en la televisión, es un señor que es un personaje. Cuidado, ¿no? Porque eso envalentona también a otros, que es el problema. Porque el problema es que nosotros no nos creamos lo que diga este señor y nos traiga el pairo, oiga. No, pero es que este señor con esas palabras envalentona y justifica a otros que quieran hacerlo. Y eso es lo peligroso y lo preocupante, ¿no? Ciertos sectores de extrema derecha están también negando la violencia hacia las mujeres, y es innegable, están muriendo. Incluso están poniéndolo en el mismo plano, que hay hombres también que son asesinados por las mujeres, cuando las cifras son las que son. No, eso no se lo inventa nadie, son las estadísticas, argumentando sin ninguna base científica de que hay otros números que no se publican. ¿Y eso qué base científica tiene? Para yo creérmelo en cualquier caso. Cuidado, porque es un discurso que justifica, porque que tú pienses diferente es tu pensamiento. Cada uno podemos tener diferentes opciones, pero los que tienen altavoz, los que ya hablan para el resto de la población, pues justifica. ¿Cómo puede decirse este señor que bueno, porque hubo infidelidad en la pareja, da pie a que haya un asesinato de los niños? Es que, ¿en qué cabeza cabe? Pero además, ¿a quién va a justificar, a envalentonar ese discurso? A mí no, que tengo las ideas claras, y a muchísima gente como nosotros que tenemos las ideas claras, pero a otros que están buscando a qué agarrarse, una excusa perfecta, pues la tienen, se la da, y eso es lo preocupante. Igual que la derecha, lo preocupante no que usted sea de derecha o de extrema derecha y piense lo que quiera, es el altavoz, el protagonismo que usted tiene, que hace que otros, justificándose en sus palabras, hagan lo que hagan. Pero, y justamente haciendo contexto a la imagen, si nos damos cuenta y han visto esa imagen que ha sido viral a nivel nacional, vemos el contexto: Padre Báez, un chico inmigrante y una mujer, todos haciendo con la cabeza sí, horrible. Sí, el ademán reafirmando. Apoyándolo en lo que está diciendo es verdad. Cuando son una mujer, un inmigrante que ha pasado las circunstancias que ha pasado, una mujer que quien está sufriendo es una mujer, madre de 2 niñas por un maltrato, que tú, en ese contexto, avales las palabras que él dice. Ya a veces ya te pones a pensar, dices, ¿dónde nos estamos metiendo? Por eso yo creo que la libertad de expresión es una cosa y cada uno puede opinar lo que quiera, y otra cosa muy distinta, servir de ejemplo para que otros tengan esa excusa perfecta. Decir, si mi mujer me quiere dejar, si mi mujer se quiere ir con otro, yo estoy avalado, porque lo dice la Santa Iglesia, porque él habla en nombre de una institución también, de que yo puedo hacer lo que quitarle la vida a unos hijos, porque lo dice la Santa Iglesia, porque lo dice este señor, que es el que al final me va a excomulgar, porque si me mato, pues yo quedaré exonerado de cualquier culpa, porque lo ha dicho este señor. Pero es que nos pasa con asesinatos, violencia de género, proxenetismo, que está encima. Es exagerado, que a veces tampoco se defiende o tampoco decimos radical lo que hablamos. Lo hiciste fuera, tú no representas a la Madre Iglesia, no la representas, ni ya sea Madre Iglesia, sea institución pública, sea lo que sea. La Iglesia ha callado tanto, ha callado tanto, por eso ha dejado hacer y de tanta... escudarse en el... El obispo pidió perdón hace un par de años públicamente por todo lo que había hecho, ¿no? Las mujeres que hemos padecido la Santa Inquisición en la Iglesia, que somos las herederas de aquellas brujas, ¿no? Pues nos hacemos eco de que por eso la Iglesia tiene que cortar esto tan radical,
este tipo de... porque tiene mucho que callar y tiene mucho que pedir perdón. Ellos que hablan del perdón, de todo lo que es la culpa y el perdón, que nos han metido culpa, sobre todo a las mujeres, vamos, increíble, pues ellos en este caso tienen mucho que pedir perdón y mucho que atajar este tipo de comentarios. Y no me vale con que la Iglesia lo diga de boquilla y no tome cartas en el asunto. Aquí hay que tomar cartas en el asunto porque al final se está convirtiendo, como digo, una excusa de muchos para escucharlo y sentirse avalado. Hablando de perfiles, que durante lo de la desaparición de estas niñas se ha hablado tanto de los perfiles, ese adolescente que mató a su pareja de 17 años, primero fue no, y después dijo sí, fui yo, le hice esto y esto. En tu campo, que has preparado proyectos tanto de igualdad como de violencia, en tu gremio como psicóloga, ¿podemos hablar de un perfil típico, clásico, que ya lo tenemos en eso, o podemos encontrarnos disparidad en cuanto al analizar ese tipo de perfiles? Porque tú me lo comentabas antes, una ha trabajado y sabe el género, sabe los perfiles. Lo ves de lejos. Lo ves de lejos. También tienes un sensor, ¿eh? Es eso, claro, pero a veces estamos acostumbrados de que, y lo típico, ¿no? Él, lo hemos visto en todas las noticias, ¿no? Él con los vecinos, muy bueno. Te ayudaba, te ayudaba con las bolsas, sí, pero después, de puerta para adentro, vamos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se la fumaba adentro, la mujer se la llevaba toda. A veces estamos con ese estereotipo de que la gente no sabe llegar a analizar por lo que hablamos, porque con el padre de las niñas se habló de, vamos, desde que desaparecieron hasta el final, han sacado infinidad de perfiles de una misma persona. ¿Cómo pueden ustedes, en el caso tuyo como psicóloga, o cuando preparas un proyecto para que las instituciones lleven a cabo ayuda a este tipo de mujeres o ese tipo de formación para que todos nos concienciemos de los posibles tipos de perfiles, esos pequeños tips, estos pequeños consejos para ir detectándolo? Mira, no hay, por clases sociales no hay un estereotipo, es decir, te lo encuentras en clases altas, como en este caso, ¿no? Que un señor que está en una clase alta, como te lo puedes encontrar en clases más bajas, entre comillas, clases, ¿vale? Por lo tanto, no hay un perfil por lo económico. Maltratadores hay en todos lados, ni un perfil profesional, es decir, hasta un médico puede ser un maltratador, un político puede ser un maltratador, ¿vale? Un psicólogo puede ser un maltratador. Bueno, por lo tanto, no hay un perfil en base a la economía, ni a la profesionalidad, ni a su cultura, ni mucho menos, ¿vale? Tiene que ver con formas de apego que se hicieron en la infancia, con qué estereotipos jugaba su madre y cuáles jugaba su padre, si hubo violencia en el hogar y eso se asumió como tal y se hace una reproducción exacta de lo que yo como hombre se espera que sea, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Bien. En general, ¿podemos decir un estereotipo a golpe de vista? No. Es decir, este señor, yo lo veo y es machista. No. Pero sí que hay unos tics, como dices tú, que ya nos ponen en alerta, ¿no? Un chico que empieza una relación desde el primer día y te agasaja demasiado. Quiere hacerlo todo contigo desde los primeros momentos, ¿no? Te regala exageradamente, te llena de... Cuidado. Quiere casarse contigo a los 3 meses y además te apura muchísimo. Además quiere tener hijos y ya, es decir, de alguna manera empieza a controlar. Cuidado, empieza a hablar mal de tus amigas diciéndote, oye, que hablaron mal de ti para aislarte de tus amigas, no salgas con ellas. Ay, si me quieres no te vayas con ellas al cine, cosas así. O no prefieres quedarte conmigo, empiezas a limitar. ¿Vale? Las redes hoy son bestiales en cuanto a machismo y a la cosificación, y las mujeres también, cómo asumen esa cosificación también, cuidado. Entonces, la violencia no, en un primer momento te da una torta a alguien y tú sales despavorido y derechito a la comisaría a denunciar, pero eso no pasa así. Las tortas no suelen ser físicas, suelen ser psicológicas. Tiene que ver con humillaciones. Eso no te lo hace directo el primer día tú eres la que ocupa todo su centro de atención, la que quiere estar contigo las 24 horas, la que te llama y a veces te llama 24 horas
a las 24 horas del día, es decir, eso ya no es querer, eso es querer controlar, que es diferente, ¿no? Cuando llegas al trabajo te llama, cuando sales del trabajo te llama, a media mañana te llama, por la tarde te llama, a media tarde te llama, por la noche te llama. Mira, qué bien me quiere, que está preocupado todo el tiempo conmigo. Ojito, eso ya nos indica que tiene una personalidad insegura, que trata de asegurar su confianza con llamadas, con control. Bueno, todo ese proceso es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, como digo, tarda unos días. Lo vemos en los institutos, lo estamos viendo en los institutos. Es mía, te quiero solo para mí, ¿vale? A colación a eso me sorprendió, yo doy formaciones de ciberseguridad y ciberacoso en centros educativos, y eso que has dicho, pasó en un centro educativo aquí de la isla, una alumna que todas las mañanas al llegar al centro educativo, delante del instituto tenía que hacerse un selfie y enviárselo a su pareja, una adolescente. En una de estas la pilló una profesora y le dijo, ¿se puede saber qué estás haciendo? Nada, profe, tengo que enviarle una foto a mi novia. Y dice, borra esa foto. No, profe, borra esa foto. Y dice, no, profe, si no le envío esa foto cuando llegue a casa me va a pegar. Me va a pegar. Eso, pero así, que te puede llegar a sorprender de la generación en la que estamos, de esa tesitura de que te puedas... Dame las claves si me quieres, me tienes que dar la contraseña, porque yo tengo que mirar, porque dame las contraseñas. Es que entonces algo tienes que esconder si no me das las contraseñas. Y la chica cae y dice, mira, toma, no tengo por qué ocultarme, no te estoy haciendo nada. Lo ve como algo no malo. Es decir, el problema es que la mujer, y muchas veces hemos detectado, incluso mujeres que les pegan, que no son conscientes de que son víctimas de violencia de género. Pero lo que comentamos antes, el miedo que tenemos de cómo nos hemos criado, de que nuestras abuelas, las pobres aguantaban, que en la generación actual, que una mujer de 70 años ya haya sufrido suficiente, que haya tenido que aguantar 50 y pico años, 60, porque antiguamente con 10, 12 años era ese hombre y era ese hombre de por vida. La cruz. ¿Qué ha pasado en ocasiones con 70 años? Sí, es cuando se ha adivinado que había violencia. Hemos visto que te puede llegar a sorprender y para muchas generaciones no te puede sorprender, o los que somos conocedores del tema no te llega a sorprender de que un señor de 70, 80 años haya matado a su mujer y se haya pegado un tiro. ¿Cuánto ha tenido que sufrir esa mujer? ¿Dónde están esos hijos? Esos hijos mayores que han podido llegar a vivirlo. Que lo han sumido, hija sumisa o hijos violentos. Puede ser lo contrario, hijos que rechazan la violencia porque lo han vivido también, porque no hay que ser injusto pero los roles de mujer de sumisa sí que suelen agarrarse, porque la sociedad en general es lo que espera de la mujer, que no sea, que en todo caso si es dependiente o es independiente, pero que sea una ayuda para la casa, no es la mantenedora de la casa. A los hombres también, mira, te mantiene tu mujer porque no trabaje, porque se espera de él que sea el mantenedor. Hay ciertos estereotipos que culpabilizan a uno y a otro, pero en el caso de las mujeres es que hay un estereotipo que es el patriarcado, que nosotros decimos, que se basa en relaciones de poder, donde la sumisa es ella, él es el que tiene poder, y tiene poder por lo económico, por lo social, si es un hombre de prestigio. A ver, ¿quién me va a creer a mí si mi marido es abogado de que me pega? ¿Quién me va a creer? Porque él tiene todas las herramientas para ponerme, como la culpable de... Como la culpable. Y luego, en el tema de, una vez que queremos trabajar, el tema del desenganche, dependiente, nos encontramos con 3 patitas, que es la culpabilidad de las mujeres, es decir, la mujer de alguna manera se culpa de que algo no ha hecho bien, que recibe y justifica esa violencia, sea física o psíquica, es decir, lo justifica y se culpabiliza. El miedo que le genera salir de una situación también como esta, es decir, y si él es así, cuando se dé cuenta de que me quiero ir, ¿qué va a pasar? Y luego también el sentimiento también de que algo puedes hacer para cambiarlo. Hay muchísimas mujeres que creen que pueden cambiar a un maltratador con su infinito cariño y amor, con que hoy la sopa que ayer la puse con sal y se enfadó, pues hoy le pongo menos sal.
Hay una cosa que se llama también en psicología indefensión aprendida, es decir, me estoy quieta para que no me pegue o no hago nada para que no me pegue. Esos son comportamientos durante mucho tiempo se convierten en un patrón y luego desenganchar es difícil. Y nos encontramos también con la recaída, es decir, como hay mujeres que empezamos a hacer un trabajo que ya parecen bastante maduras para hacer ese trabajo, han llegado a esa relación de decir, y cae, y volvemos nosotros a culpabilizar a la mujer, oye, pues ha vuelto con él. Es que hay que entender el tema del desenganche emocional que significa haber estado con una pareja, tu proyecto de futuro que se caiga, tus hijos, ¿dónde vas? ¿Cómo te vas a mantener? Porque ya él ya bastante te ha dicho lo tonta, imbécil que vas a ser, que no te vas a poder mantener cuando estés con tus hijos solos. Pues ya esa minusvaloración ha entrado dentro del cerebro de las mujeres. Por lo tanto, ese es un trabajo de desenganche que hay que hacerlo, que nos encontramos con eso, con recaída, sin culpabilizar, porque hay mujeres que vuelven otra vez con su maltratador sin culpabilizar, a lo mejor hay que esperar, estar ahí esperando. Y bueno, a veces cuesta muchísimo, pero se sale. El mensaje es positivo, se sale y se refuerza. Por ahí va la siguiente. ¿Es necesario una integración de la perspectiva de género en cuanto a la salud psicológica o a la salud mental? Porque a veces nos vemos y el porcentaje es altísimo de que vas a centros de especialidades de salud mental o atención psicológica, en la que una mujer con una depresión abismal, casi todas en un porcentaje alto por esa situación en la que se han visto ya con su entorno de pareja, esa ansiedad del miedo de hacer algo por equivocarse y pueda sufrir, ese estrés constante que durante la pandemia nos hemos dado cuenta de una cosa y se han ocultado otra, porque por ejemplo, durante un día normal esa persona trabaja, es decir que entre comillas tienes ese espacio en el que no está encima tuya pero esa sensación de el estrés, la ansiedad, una hora ya viene, está como eso continúa en la pandemia, en el confinamiento. El confinamiento, al estar constantemente 24 horas, eso ha sido el hecatombe. Ahora estamos viendo los resultados. Nosotros ya lo decíamos, que estar las 24 horas con tu maltratador, eso es bestial. Que al menos cuando salía a trabajar o salía a echarse copas o lo que sea, ese tiempo daba un respiro. Ahora no, ahora ha sido continuo. Y encima la mujer no puede salir sin no estar vigilada. Es decir, ir a un cuartel de la Guardia Civil en pandemia, cuando estábamos confinados, era muy difícil. Muy difícil porque no podías salir. ¿Dónde vas tú? Difícil coger un teléfono. Difícil coger un teléfono, pero además el señor en cuestión está todo el día encima de ti. No te da una tregua. Entonces, ahora es cuando nosotros se hicieron estadísticas en ese momento y bajaban los índices de violencia de género. Porque bajaban sencillamente porque no habían denuncias. No porque no hubiese más violencia de género. De hecho, ahora cuando se ha desconfinado a la gente es cuando las denuncias han sido mayoría y están creciendo exponencialmente. Es todo el producto de ese confinamiento. La salud mental tiene perspectiva de género. Sí, vamos, es que es fundamental trabajar con ese prisma. Sé que uno cuando se transforma y se pone la gafa violeta ya ve la realidad en toda su vida diferente. Yo era la primera machista cuando tenía 14, 15 años. ¿Por qué? Porque venía de unos estereotipos masculinizados, donde el poder lo tenían los hombres y lo normal era que tú te dedicaras a tu casa, a tu faena, en todo caso sí estudiar, pero luego tener hijos, renunciar a tu carrera profesional y todo eso que es lo que se nos espera. Claro, cuando una vez te pones la gafa, te das cuenta que la realidad es diversa, como diversa la sociedad. Y en este sentido, el problema de las enfermedades mentales también hay que abordarla desde una perspectiva de género. Mira, hoy las mayores consumidoras de ansiolíticos son las mujeres. Las mujeres duplican y hasta triplican en algunas poblaciones sus tasas de depresión, igual que sus tasas de ansiedad. Eso será por algo, habrá que ver por qué en el mismo contexto hombres y mujeres tienen diferencias tan dispares. Estos estudios no se están haciendo.
ni de ninguna de las maneras. Y las que tenemos perspectivas de género nos damos cuenta que detrás de un ansiolítico hay un problema que tiene que ver con la resolución de tus emociones, de lo que está pasando en tu casa, en tu ambiente, en tu contexto, que te abruma, que te frustra, porque hay muchísimas mujeres frustradas, pero muchísimas. Las mayores consumidoras de ansiolíticos en el caso son de mujeres cuidadoras de personas mayores, y eso lo sabemos. ¿Y por qué? Pues porque de alguna manera esa situación te está frustrando también. Eres 24 horas, yo decía con una señora que tenía las ojeras aquí abajo, digo, ¿qué tienes? Que estoy cansada, Isabel, que estoy cansada, que es que lo único que quiero es descansar. Yo a veces tengo ganas de quitarme la vida, pero no por quitarme la vida, no por desaparecer, sino por descansar, por dormir. Por eso tomo ansiolítico, porque ya no puedo dormir, porque la ansiedad no me deja dormir. Pero además también me siento mal y frustrada porque tengo una ambivalencia de no querer cuidar a mi padre y quererlo cuidar porque lo quiero. En una tesitura que no se ponen otras personas. El profesional que se dedica al cuidado, va al cuidado, se para el cuidado, se va a su casa y ya está. Su casa y hace su vida. La cuidadora principal informal son las 24 horas y además tiene que ver también, pues eso, con una carga emocional, porque es su padre o su madre, y hay veces que no soportan más, y es legítimo, porque ponte 24 horas a trabajar para que tú veas, y además con carga emocional. Entonces, todo eso hace que consumas más ansiolíticos, te veas de depresión, con ambivalencia, sentimientos de positivos y negativos a la misma vez. Todo eso, y esa perspectiva hay que estudiarla, y esto hay que trasladarlo luego al mundo de la política. Es decir, a mí tú no me vale que te llenes de la boca de igualdad, diciendo, ay, pues somos todos iguales, porque somos gobiernos progresistas, que hablamos de igualdad, si no me resuelves eso. Porque es que entonces no estamos hablando de igualdad, estábamos hablando de boquilla para afuera, ¿vale? Y tú no me resuelves el tema de igualdad si tú no tienes en cuenta la psicología con perspectiva de género. No hay psicólogos en atención primaria. No hay psicólogos y no podemos evitar muchas cosas en el camino, entre otras cosas el consumo de ansiolíticos, que hay grandes farmacéuticas interesadísimas en que mañana hayamos, digamos, pues cualquier síndrome que te venga. ¿Por qué? Porque eso vende fármacos. Oye, pues vamos a prevenir todo ese tipo de cosas, y con eso no se está pensando, pues no me estés hablando de igualdad, porque se contradice al final. Pero es un contexto que pasa y son dos gremios en los que yo siempre te pones a reflexionar. Pasa con los dentistas y pasa con los psicólogos. Los dentistas, vale, en un centro de salud sí te saca una pieza, tal, pero para empaste, para todo, vete y paga. Un psicólogo igual, salvo algún centro de salud mental como tenemos en Bañadero o en algún otro municipio, que no hay mucho tampoco, pero y están así, están saturados. Cada 6 meses. Están saturados. Nadie realmente, ni da igual servicio de salud que sea nacional, el Servicio Canario de Salud, que sea, a nadie, pero en los años que llevamos, absolutamente a nadie se le ha pasado por la cabeza tener un psicólogo ¿infantil? Constante en un centro de salud. Un psicólogo de familia. ¿No? El Colegio de la Psicología viene reivindicando pues que tiene que haber al menos un psicólogo en la atención primaria, tiene que estar, porque te evitas muchísimos procesos después. Es decir, vas a evitar el consumo excesivo de fármacos, vas también a resolver un psicólogo infantil es importantísimo. Si en el cole te viene la orientadora educativa y te dice que el niño tiene X problemas, ¿dónde vas? A la atención base. ¿Sabes cuánto te están dando en atención base? Que eso es, ¿qué hace al final el padre? Pagar, y el que tiene paga, y el que no tiene no paga. Va creciendo el problema. Efectivamente, entonces, y el problema se va agrandando, es como una bola de nieve. Claro, en una sociedad donde nos llamamos igualitaria, donde todas tengan el mismo derecho al acceso a los servicios, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Yo no te digo que la panacea, pero coño, unos servicios básicos que puedan servir para prevenir, si al final, si cuando estamos preveniendo estamos resolviendo problemas después en la adultez, por ejemplo, el infantil, y no existe. Nadie lo termina de ver, y es doloroso, y lo que dices tú lo ves en los centros educativos, ves niños que
que los ves perdidos los profesores, no saben ni por dónde ir, porque les estamos echando, a veces en ocasiones yo, como te decía antes, me presento en centros educativos y veo a los profesores que no dan a más. Abordado. Porque ya no solo la educación de nuestros hijos, sino tener incluso que de hacer de psicólogo, en alguna ocasión, por duro que suene, hacer de padre y de madre de ciertos alumnos que tú te pones a pensar, digo, ya se les está echando encima. Ya de por sí se les ha prejuzgado de siempre, de que la responsabilidad de la educación y todo de nuestros hijos va por el profesorado, lo hablamos antes, empieza en casa. La educación empieza con los padres, con los abuelos, con los primos, con los tíos, empieza en casa. Y el profesorado se encarga de darle una educación para formarse para un futuro profesional o en lo que ellos quieran y unos ciertos conocimientos, pero la educación empieza en casa y es doloroso ver situaciones que dices tú, cómo actúas. Y a veces se preocupa más a un profesor, que también es cierto, son con lo que más comparte y en ocasiones el profesor que todavía la mente la tiene lúcida y no está el pobre agobiado ni estresado, sabe ver los cambios en esos niños. Pero hay otros profesores que los pobres no pueden más hasta que llega el accidente o llega el problema de llegar las drogas, alcohol, un homicidio, un suicidio, lo que sea. La primera causa de muerte, y nadie habla de ello, de un adolescente es el suicidio, y nadie habla de ello. ¿Y cuándo vamos a abordar un tema tan escalofriante como ese? ¿Por qué? Porque dice que si hablamos de ello va a ocurrir más. No. Es que si no hablamos de ello sigue ocurriendo y nadie hace nada. Y que sea la primera causa de muerte en la adolescencia, pues tendremos que hacérnoslo mirar. Y eso es porque, bajo mi punto de vista, no se trabaja desde la infancia el tema del psicológico, para darle herramientas a los chavales con la adolescencia para que tengan esas herramientas y puedan sobrevivir. La adolescencia es dura para cualquier niño, pero además en una sociedad como la nuestra, que cada día es más individualista, más basada en las máquinas y en la soledad de los chavales, en que un padre y el otro trabajan, la padre y la madre trabajan, en que es el niño llavero que entra a casa y que va, y luego cómo las frustraciones nuestras propias las pagamos con los niños, es decir, no puedo dedicarte tiempo, pero te doy todos los regalos del mundo, no te pongo límite. Es decir, todo eso cuando llega a la adolescencia, todo eso es un cóctel molotov que muchas veces puede traducirse en un suicidio prematuro que pudo haberse evitado en todo lo que es la etapa infantil. Ya lo dije, justamente en la mañana de hoy tenía una formación con madres de un ayuntamiento de Península y hablamos justamente de ese tema del ciberacoso, el grooming, como que les damos a nuestros hijos tanta maquinita, tanto móvil, tanta tablet, no le enseñamos a usarla, que es lo que bien dice, que a veces lo hacemos por quitárnoslo de encima y es un chico, yo les he dicho, el trabajo se queda en el trabajo, casa en casa, no te lleva lo del trabajo a casa ni lo de casa al trabajo y saca. ¿Cuántos padres sacan ya mínimo, y ya no te estoy pidiendo horas, sino mínimo 1 hora al día para estar con sus hijos? Nadie, nadie, porque ya llegas estresado, llegas agobiado y toma niño, juega. Y el comentario de una madre, y mira que ya lo había escuchado, pero hoy volver el chip de que un niño, su hijo iba a cumplir 10 años y hacía 2 noches se sentó con ella y le dijo, mamá, yo no quiero crecer. Y la madre preguntó, dice, ¿pero por qué no quieres que se dice? Mamá, porque ustedes los adultos viven estresados, viven estresados, yo no quiero tener esa sensación de agobio. Y el niño se lo dijo así, y la mujer se quedó pensando muy diciendo, coño, también tiene razón, que a veces te tiene que decir tu hijo y no te das cuenta. Efectivamente, sí. Para que te cambie ese chip. Nosotros también desde el Colegio de la Psicología hemos hecho en los institutos con el tema del ciberacoso y todo eso, ¿no? Y nada, en el aula completo decimos, bueno, ustedes no tienen que estar, si van con un amigo a jugar al parque, lo que no puede ser es que se sienten en el parque y empiecen a jugar con la maquinita cada uno por su lado, no sé qué, no sé cuánto. Y me levanta un chico y dice, bueno, eso es como cuando yo le digo, mamá, no sé qué, y dice, después, y no sabe ni lo que le estoy diciendo y mi madre sigue con... Es decir, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué le pedimos a los niños que no le damos nosotros? No somos capaces de ver el fallo en nosotros. Y luego creemos que nuestros niños hacen lo que ven y lo que les enseñamos. Entonces, me resultó muy gracioso porque el chico dice, bueno, sí, yo sí, pero es que mi madre a mí no me hace caso. Cuando le voy a hablar, pues está ella con su teléfono, y yo le hablo, sí, pero y no se está enterando de lo que le estoy diciendo. Y me lo dijo directamente, digo, bueno, pues
algo que tendremos que trabajar con los padres. Volvemos otra vez a los padres y a las madres que tenemos que trabajar. Otro ejemplo que les puse, y es algo, y a todos se lo di yo, igual que cuando voy a los centros educativos, hay que empezar por los padres y después por los alumnos. Me tocó un centro educativo en Canarias, 1.400 y pico alumnos. Todos los alumnos recibieron su formación. El centro educativo propone darle la charla a los padres de 1.400 alumnos, sumando 12 padres de alumnos. No aparece. ¿Dónde están? No aparece. ¿Dónde están? Eso Eso es el mayor ejemplo que te puede decir. Los padres están a lo que están. Sí. Hombre, por eso metemos a los niños llaveros en 1000 actividades. Salen del cole y se meten en el inglés, salen en el inglés, se meten en el taekwondo, salen del taekwondo y hay la clase de música y los tenemos todo el día. ¿Para qué? Para que lleguen a casa, cenen, se duchen y no me molesten. Andando, y ya está. Habrá que mirarse todo ese tipo de cosas. También es verdad que los trabajos, porque no hay que echar toda la culpa a los padres, pero hoy en día necesitas para mantener una familia 3 trabajos. Las 24 horas nos han hecho, en una sociedad tan consumidora como la nuestra, nos han hecho totalmente dependientes de esas horas de trabajar para poder tener pues un mínimo. Lo que pasa es que a veces confundimos lo material con lo emocional. Y es lo que a lo mejor tener menos, pero más en el otro campo. Más vale tener calidad en muchas ocasiones que cantidad y no querer aparentar, porque en muchas ocasiones también lo hacemos por querer aparentar de que mi hijo o mi familia tiene de todo y a lo mejor lo que el niño te está demandando es más cariño, más atención, más un beso, más un abrazo, más sentarte con él a hablar, y eso que tanto... Y luego los padres tenemos que poner límites a nuestros hijos. Es que yo sigo diciendo que hay muchos padres que se creen los amigos de sus hijos y no es verdad. Tú no estás concebido para ser el amigo de tu hijo, tú estás concebido y es lo que te va a agradecer el día de mañana tu hijo o tu hija, es que seas padre o madre, con lo que lleva eso. A ver, que te odie tu hijo no es tan malo, no es tan malo. ¿Por qué? Porque te traza límites. En el caso de parejas que se separan, uno por el otro quieren que el niño les quiera, de alguna manera que les quiera más a ellos o no perder el cariño. Y lo que hacen es ser muy permisivos y regalos. Y eso hace niños malcriados. En el concepto de niño malcriado, aquel que hace lo que le da la gana, niños que no aceptan la frustración, es decir, que o me lo da, o lo hago, o niños que cuando, o niñas, que cuando no consiguen lo que quieren, desde pequeñitos se enrabietan. De grande puede ser que le peguen una torta al otro. Y eso, por no tolerar la frustración, por ser niños inmaduros que no crecen en el campo emocional y por no dedicar ese tiempo. Y vuelvo y repito, los límites son importantes. El niño a la larga te va a agradecer esos límites y te va a querer por darle esos límites, porque no deja de ser orientaciones para la vida. Que tu hijo tropiece en una piedra no es tan malo. Isabel, seguiría hablando largo y tendido, pero ya se nos a la romita se nos ha hecho más de la hora ya. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Te digo, espero en un futuro no muy lejano poder hablar por fin de política sin que te haga emoción y estés luchando por todo lo que me has comentado, por esa lucha que llevas constante en todo lo que estás metido, sobre todo por ayudar al pueblo, ayudar a tu gente, no dejes de hacerlo. De eso se trata. No dejes de poner... El granito que cada uno en su ese granito parcelita. y esas ganas que le pones a las cosas que hace. Te digo, hemos llegado al final del programa, pero esta cámara que está ahí es la tuya. Si quieres dirigirte a tu gente de Teror o a Canarias en general, que gracias a Dios ya no ven en todas las islas y en lo general nos ven, ese mensajito de ánimo, ese mensajito de apoyo o lo que tú quieras contarle a todos. Yo creo que ellos. tenemos que recuperar esa actitud crítica, ¿no? Que es buena, el ser reivindicativos, el no comernos todo lo que nos den, en poner a la gente en su sitio también cuando hay que ponerla. Hablábamos de los límites en todos los sentidos. Y bueno, yo creo que también de la violencia de género se sale. Hay muchísimas mujeres y muchos ejemplos de mujeres que han salido de esa situación y han salido reforzadas para todas aquellas que denuncien, que además preparen, cuando no se le puede decir denuncia y ya está,
antes de denunciar tienes que preparar toda una salida, unas estrategias de salida, es decir, pues a veces hemos cometido el fallo de decir, bueno, presenta la denuncia sin estar preparadas para irnos, hay que tener la mochila puesta, hay que comentárselo a alguien para saber dónde estamos y salir con plena seguridad, no se trata de salir por salir y ponernos en la boca del lobo, al contrario, hay que protegerse. Y bueno, de ello se sale, como digo, hay pruebas evidentes que se sale y se refuerza la vida, y la vida son 4 días, no hay que por qué aguantar a nadie que no quieras estar con él. La fuerza, la gana, no tener vergüenza, no tener miedo, arriesgamos en salvar nuestras vidas, no arriesgamos en perderla, más vale arriesgar por salvarla, no por perderla. Y bien lo has dicho, que si se quiere, se puede, no hay nadie que nos limite, nadie, absolutamente nadie nos puede retener, ni nadie nos puede limitar de salir de esa cruz o de ese infierno en muchas ocasiones. Nuevamente, muchas gracias por venir, nos veremos pronto seguro. ¿Por aquí o en algún otro? O en Teror, que yo les invito a que pasen por Teror, que siempre los visitantes son bienvenidos. Por allí seguro que nos verán. Y a ustedes solo me queda emplazarles al próximo jueves. Muy buenas noches.